Primero están las muestras diversas o de máxima variación, que se utilizan para representar la complejidad del fenómeno estudiado, para mostrar otras perspectivas o para documentar particularidades del mismo fenómeno. Son muestras que incluyen casos diversos que permiten observar o estudiar el fenómeno desde diferentes condiciones o puntos de vista. Un ejemplo sería un estudio del significado del trabajo en la vida del individuo, mediante entrevistas profundas con personas que contaban con una gran variedad de trabajos y ocupaciones. En segundo lugar están las muestras homogéneas, que son aquellas en las cuales las unidades a seleccionar tienen un mismo perfil o comparten rasgos similares, de modo que su propósito consiste en centrarse en el tema a investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. Por ejemplo, los ejecutivos con un salario promedio y las características comunes para su tipo, o los soldados que participaron en una guerra y no fueron gravemente heridos, ni recibieron medallas y que estuvieron en servicio el tiempo regular. Seguimos con las muestras en cadena o por redes, también conocidas como bola de nieve. En ellas se identifican participantes claves y se agregan a la muestra. Se les pregunta si conocen a otras personas que pueden proporcionar datos más amplios y una vez contactados se incluyen también. Un ejemplo de este tipo de muestra podría ser la investigación sobre la guerra cristera de Guanajuato, que operó en parte con una muestra en cadena, ya que los sobrevivientes recomendaban a otros individuos de la misma comunidad. En cuarto lugar están las muestras de casos extremos, que son muy útiles cuando el interés radica en evaluar características, situaciones o fenómenos especiales fuera de lo común. Por ejemplo, si el investigador quiere estudiar a personas sumamente violentas, podría seleccionar una muestra de pandilleros, o si trata de evaluar métodos de enseñanza para estudiantes muy problemáticos, elige a los que han sido expulsados varias veces. Mertens destaca en el 2005 que el análisis de casos extremos ayuda a entender lo ordinario. En particular, este tipo de muestras son utilizados para estudiar etnias muy distintas al común de la población de un país o para profundizar el análisis de comportamiento terrorista o suicida. A veces se seleccionan de la muestra casos extremos opuestos con fines comparativos, por ejemplo, escuelas donde la violencia estudiantil es elevada y escuelas donde los casos al respecto son pocos, edificios sólidos que han resistido temblores u otros fenómenos naturales y estructuras que se han colapsado. Seguimos con las muestras por oportunidad, que se refiere a esos casos que se representan ante el investigador de manera fortuita justo cuando los necesita, o bien individuos que se requieren y se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación, proporcionando una oportunidad extraordinaria para reclutarlos. Por ejemplo, una conversación nacional de Alcohólicos Anónimos, justo cuando se conduce un estudio sobre la consecuencia del alcoholismo en la familia. Luego tenemos las muestras teóricas o conceptuales, que se utilizan cuando el investigador necesita entender un concepto, de modo que puede muestrear casos que le ayuden a comprenderlo. Esto quiere decir que se eligen las unidades porque poseen uno o varios atributos que contribuyan a desarrollar la teoría. Un ejemplo pertinente podría ser cuando se quiere probar una teoría microeconómica sobre la quiebra de ciertas aerolíneas. Se seleccionan empresas de esta clase que han experimentado el proceso de quiebra. En otro ejemplo, si por un lado se busca evaluar los factores que provocan que un hombre sea capaz de violar sexualmente a una mujer, se puede obtener la muestra en cárceles donde se encuentran recluidos criminales violadores. Otro ejemplo serían los detectives, cuando seleccionan a sospechosos que encajan en sus teorías sobre el asesinato. El séptimo son las muestras confirmativas, que son muestras que buscan adicionar información a la investigación a través de la confrontación de nuevos casos donde se contradice o se soporta la hipótesis.